Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas, conferencias, charlas, tertulias del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hay un tema que nos está preocupando en los últimos días y es un tema que muchos están sufriendo y que muchos estamos viviendo. Y es el tema de las inundaciones, de los desastres naturales. Para hablar sobre eso, hemos invitado a Ricardo Cox, ingeniero forestal de formación básica y doctor en medio ambiente. Mil gracias, Richie, por estar con nosotros en este Muchísimo espacio. gusto, encantado, Alejandra, de poder conversar contigo de este tema que ahora nos atinge. Y justamente sobre este tema queremos aprovechar sobre todo tu visión de ingeniero forestal. Y voy a partir con una pregunta muy básica y quiero conocer tu lectura sobre estos problemas medioambientales. Es decir, frente a los discursos públicos, frente a lo que cree la gente, ¿cómo tú como ingeniero forestal lees estas inundaciones y estos desastres ambientales que estamos viviendo? Bien, generalmente en las noticias, en las declaraciones de las autoridades, de los damnificados, encontramos la visión de que esto es un problema que viene de la excesiva lluvia, o de que son las lluvias las que producen esto. Si bien este es un elemento, hay épocas como las del niño, la de la niña, donde hay excesiva agua, no excesiva, sino abundancia de agua en ciertos ciclos y otra escasez de agua. Pero como ingeniero forestal entendemos que también hay otros factores y que son factores causados por el hombre. Históricamente el territorio boliviano ha tenido una serie de impactos ambientales, sobre todo en la región altoandina. Al ser la mitad de nuestro territorio parte de los Andes centrales de Sudamérica y al tener relieves bastante pronunciados en muchos aspectos, la propensión, la predisposición a la erosión hídrica es muy alta. Muy fuerte. ¿No? Por tanto, estos procesos en muchos casos tienen que ver con el desequilibrio de las cuencas hidrográficas, a causa de un deterioro ambiental de las laderas, sobre todo de las laderas, ¿no? La naturaleza ha provisto y provee para mantener el equilibrio de las cuencas hidrográficas 3 niveles de vegetación. Te interrumpiré, así Sí. bien pregunta de ignorante. Cuando hablas de desequilibrio de cuencas hidrográficas, ¿de qué estás hablando en general? Sí, justamente estamos hablando de que en una época se concentra muchísima agua, tenemos demasiada agua, que además nos genera problemas, ¿no? Se lleva terrenos, inunda, trae aludes, se lleva la mejor tierra. Y otra época en la cual sufrimos de la sequía. Porque la naturaleza ha previsto la vegetación como la protección de la tierra contra los efectos atmosféricos, en este caso las aguas, las lluvias. Cuando no existe vegetación, el agua corre por la superficie y se va en un solo envión hacia los ríos, y estos ríos luego bajan mucho más fuerte abajo, causando desastres, ¿no? Pero el agua se nos va y encima se nos lleva la mejor tierra, ¿no? Porque va lamiendo. Es el proceso de la erosión hídrica. Claro. Y este es un proceso del cual no hablamos y no tenemos una conciencia social, ¿no? Este es un proceso macro, ese es uno de los grandes problemas que tiene Bolivia, ¿no? El de la erosión hídrica. Y esta erosión hídrica, ¿cómo le explicas? Es decir, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los factores? Bueno, lo que te decía, la naturaleza tiene prevista coger el agua, ¿no? De tal manera de que cuando cae la lluvia se frenan en las hojas, en las ramas, en el pasto, etcétera, etcétera, y cuando llega el agua a la tierra, esta agua se infiltra y alimenta los manantiales, que luego en la época seca son los que proveen de las aguas, ¿no? Pero cuando no existe la vegetación, toda el agua se viene de un solo envío, ¿no? Hacia abajo, causando desastres.
Por tanto, uno de los grandes problemas que tenemos en las laderas de nuestras montañas es que se han estado realizando prácticas, en muchos casos agrícolas, ¿no? Ganaderas. Una de las prácticas más perniciosas es quemar la vegetación, ¿no? Sobre todo nuestras sabanas altas. Aquí vemos en el Parque Tunari, ¿no? Son grandes pastizales. Cuando se queman y luego viene la lluvia, entonces no hay nada que evite de que el agua cobre fuerza. Claro. Entonces lo que hace es de que el agua se va y se lleva la mejor tierra. Y este es un proceso generalizado. Otras prácticas como la agrícola, cuando se hacen surcos a favor de la pendiente, sí. Cuando se deforestan áreas como los yungas, donde tenemos la mayor precipitación del planeta concentrada en esta región, la región del Chapare básicamente, ¿no? Entonces, el agua que viene en abundancia no tiene un reparo, no hay algo que la detenga, claro. Y por tanto se nos va. Y luego nos sobreviene la sequía. Por tanto, el problema no es solamente las grandes riadas, no es la excesiva cantidad de agua que baja en un periodo muy corto, sino es la sequía que sobreviene a todo ello. Claro, que es la otra parte de la moneda. Es la otra parte de la cosa. Por tanto, el trabajar en los dos espacios, ¿no? Un proverbio chino dice, si quieres manejar el agua, si quieres controlarla, súbete a la montaña. Entonces, vamos a hablar luego, yo quisiera comentarte qué es lo que se conoce de esto. Pero en este sentido yo quiero posicionar el tema. No es solamente un factor climático, natural, sino que también ha sido causado por el accionar humano, ¿no? Esto puede venir por dos vías, ¿no? Por una vía esta, ¿no? De que hemos deforestado, estamos tratando mal a nuestra tierra. Y por otro lado, el tema del cambio climático, que también es un factor antrópico. Sabemos de que el efecto invernadero y la erosión son procesos naturales, ¿no? Siempre se han dado. Pero lo que hace el hombre es acelerarlos y por tanto se vuelven destructivos e inmanejables. Ahí justamente iba mi pregunta, te corto un ratito, sí. Porque hay un tema que a mí me preocupa porque está en debate, ¿no? Muchos, cuando uno habla con biólogos, con gente que trabaja con espacios de tiempo mucho más amplios, dicen, no, pero estos son ciclos climáticos que se han ido repitiendo en el curso de toda la existencia del planeta, donde nosotros somos una arenita muy chiquita, los hombres la existencia de los hombres es muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, los cambios climáticos que se están dando son cosas que han ido sucediendo en el transcurso del tiempo. Y un poco dicen, ay, nos creemos dioses porque vamos a querer controlar o no controlar, nos dicen que nosotros vamos a destruir la naturaleza o vamos a controlar la naturaleza, no tenemos nada que ver, son cuestiones más amplias. ¿Cómo tú ves eso? Porque ahora lo que me estás diciendo, hay el factor humano, el que no, pero como estamos viendo, estamos sufriendo los efectos, ¿no? Hay una lectura, una nota de Galeano que dice, vamos serruchando de manera entusiasta la rama en la cual estamos sentados. Y no es que estos son ciclos que se van a suceder, es algo que lo estamos viviendo y son procesos acelerados de erosión. El momento que uno ve un río de color café, ¿no? De color marrón, eso quiere decir que hay un problema en la tierra está enferma. Los ríos deben ser siempre cristalinos. La salud de la tierra son los ríos cristalinos. Cuando ya se lleva tierra en el sedimentos, es cuando quiere decir de que hay un problema de erosión. Se nos está llevando uno de los recursos más preciados. Claro. Se dice que la tierra es un recurso renovable, pero renovable en cientos de años, en muchos casos, ¿no? Para que se forme esa tierra arable, esa tierra productiva. Por tanto, lo que yo quiero es posicionar de que hay una
acción humana que debemos tomar. Así como nos está uniendo, como nos une el desastre, ¿no? Pero para paliar los efectos, ¿no? Hay que trabajar de manera conjunta a partir de todos los sectores de la sociedad, desde la sociedad civil, desde las políticas de Estado, desde todos los niveles, en una actuación, pero no solamente en esta época. Hay que prevenir y trabajar todo este tema. En Bolivia hay un programa de manejo de cuencas hidrográficas, ¿no? que es parte, donde se maneja el suelo, el agua, la vegetación. Pero claro, sabemos de que son experiencias en muchos casos aisladas, un poquito piloto, cuando la realidad es mucho más amplia de la que pensamos, ¿no? Estamos viviendo procesos erosivos en todos los Andes. Todos los Andes tienen procesos erosivos. ¿Solo los Andes o en la zona amazona también? Bueno, ahí es donde, bueno, ahí las tierras son planas, pero ahí es donde se acumulan los efectos, ¿no? El Beni es uno de los ecosistemas inundados, con inundación temporal, más grandes del mundo. El Beni siempre se ha inundado, y eso lo vemos en las culturas precolombinas, de la cual te hablaré un poco después. Ellos ya preveían la abundancia de agua, por eso construían inmensas lomas y una red de lomas y terraplenes para justamente prever esto. Los pueblos indígenas del Beni, todos viven en lomas artificiales precolombinas. Uno va al Tibnis, uno va al Sirionos, uno va a Movima. Ellos viven en lomas artificiales aún. Y actualmente, en la época de las inundaciones, los ganaderos suben las vacas, el ganado, a las lomas artificiales. Siguen funcionando estas, ¿no? Inmensos canales, red de lagunas artificiales, lomas, bueno, un montón de cosas que explican de que hace más de 2000 años, ¿no? Se estaba manejando. Se seguía manejando las culturas hidráulicas de mojos, ¿no? Por tanto, yo veo que las soluciones parten de allá. Las soluciones están en nuestro patrimonio cultural. Vemos como inmensas, millones de hectáreas entre Bolivia y Perú, ¿no? De terracerías andinas. Esa es la forma por la cual se manejan las cuencas. Apenas cae el agua, hay que retenerla. Porque cuando el agua llega a los ríos, cuando llega, ya es imposible de manejarla, ¿no? Llega con tanta fuerza que nos destruye todos los muros y todo lo que se puede hacer para contenerla. Claro. Entonces hay que contenerla cuando tiene menos agua. Claro. Entonces, los sistemas de terracerías andinas, ¿no? Para conservar el agua y el suelo, es una tecnología que sigue válida, sigue funcionando, ¿no? Hay hermosas experiencias en el norte de La Paz y en todo el país, ¿no? Hay experiencias de manejo de cuencas en las partes altas. Entonces, esa es la tecnología. Actualmente existen muchas otras tecnologías que se la hacen mediante la utilización de maquinarias, ¿no? Lo que son las cotas, las cotañas, que son reservorios de agua en la parte alta de la cuenca. Evitar de que el agua se vaya, porque necesitamos el agua en las partes altas. El principal factor de la falta de producción y el principal factor limitante para el desarrollo agropecuario en la parte alta de los valles, del altiplano, es el agua. Y por tanto hay que agarrarla aquí. Nosotros tenemos que servirnos de esa agua. Luego la infiltración, los manantiales van sacando poco a poco el agua. Entonces, esos sistemas de
manejo, estrategias de aprovechamiento del agua en las partes altas también benefician a las partes bajas, ¿no? Cada año, bueno, desde hace cuántos años, yo me acuerdo que, no podemos, no me puedo recordar desde cuándo, pero desde siempre, las inundaciones y las crecidas, y aquí las torrenteras, ¿no? Aquí una de las experiencias interesantes es el Parque Tunari, es un manejo de cuenca, ¿no? Utilizado para las torrenteras. Recientemente estuve, y cómo con la protección la naturaleza sabe defenderse. Ella como que crea una costra primero y luego se llena de vegetación. Uno va por las laderas ahora del Parque Tunari, sobre todo en la área manejada, y los ríos son cristalinos. O sea, la naturaleza, ella sabe cómo. Igual que cuando uno se cae, ¿no? Se saca la piel, aparece la carne, después una costra y listo, y después queda, ¿no? Claro. Entonces la naturaleza sabe. Lo que tenemos que hacer es ayudar a la naturaleza a que ella se reponga. A mí me parece súper ideal eso y bien, pero bueno, la verdad es que a pesar de que en épocas precolombinas existían estos sistemas tanto en tierras altas como en tierras bajas, si estoy entendiendo bien, y que ha debido haber algún tipo de relación, no sé, entre ambos, hoy en día siguen habiendo inundaciones. Hoy en día, vamos a hablar del Parque Tunari, que me interesa, porque bueno, eso es más local, con el avasallamiento de tierras, con la urbanización, se está perdiendo ese manejo. Entonces mi pregunta va más o menos por este Programa Nacional de Manejo de Cuencas. ¿Toma en cuenta esos conocimientos y esas alternativas ancestrales que existían para el manejo de agua? ¿Se está recuperando? ¿Qué se está haciendo? Porque los desastres siguen, ¿no? Y peor. De alguna manera, pero son acciones aún aisladas. Tenemos que generar un programa, pero que sea, no sé, un ministerio, una cosa así, que maneje todo este tema, porque la problemática es muy grande, ¿no? Y debemos hacer esfuerzos inmensos en la magnitud de la problemática. ¿No? Estas cuencas hidrográficas manejadas ancestralmente aún conservan y siguen funcionando. Lo que sí no se está rescatando en un proceso de desarrollo con identidad, eso debemos rescatar. Y se pueden utilizar una serie de tecnologías. La tecnología está a mano, tenemos maquinarias, tenemos una serie de cosas que pueden suplir el trabajo humano que implicó todo ello. Se hablan de más de 2 millones de personas que construyeron lomas artificiales y construyeron todo el sistema hidráulico de Mojos, ¿no? Igual, otros millones de personas que construyeron todas las terracerías que tenemos en el norte de La Paz y en algunos lugares aquí, de los valles, ¿no? De los yungas, ¿no? Entonces, hay que rescatar todo ello. Pero sobre todo, yo me oriento a trabajar de manera integral, porque no solamente vamos a ir a cuidar los suelos y las aguas, sino que esto tiene que estar ligado con el desarrollo, con un modelo de desarrollo sostenible, un modelo de desarrollo que incorpore estos elementos, ¿no? O sea, tenemos que, yo veo de que hay algunas prácticas agrícolas, ganaderas, que debemos erradicarlas porque no son propias. Yo creo que es parte de la colonia. El fuego vino con la colonia, ¿no? El sobrepastoreo vino con la colonia, ¿no? Los surcos a favor de la pendiente también vinieron. Richie, pero no es una visión un poco, voy a ser abogado del diablo, ¿sí? ¿No? Es decir, no es una visión un poco, antes todo estaba bien y ahora el problema ha sido la colonia, y ya, cuando yo veo que ahora hay un problema hablar de un manejo, de una planificación que no está tomando en cuenta estos elementos que tú estás planteando, ¿no? Una planificación más, no sé si es mi impresión, pero mucho más inmediatista, ¿no? Hay inundaciones, solucionamos y vemos después cómo solucionamos la sequía. A grandes rasgos,
A ver, a grandes rasgos, yo no sé si el problema es la colonia, sino más bien una falta de planificación de incorporar todos esos elementos que tú dices. Perfecto, me parece muy bien puntualizar, tampoco seamos radicales en esto. Muchas de las prácticas han venido de allá, ¿no? Y algunas otras posiblemente no, que es propio de la erosión cultural. Y además del inmediatismo y de la visión rentista que tenemos, que no hemos sabido enfocar el tema del desarrollo rural. Y no hemos avanzado. Bueno, no hablo de solamente de este gobierno, hablo de toda la historia, ¿no es verdad? Donde encontramos limitaciones estructurales. Una de ellas es la fragmentación de la tierra, ¿no? El minifundio. El minifundio en la parte alta ha sido uno de los factores de mayor presión sobre la tierra. Pero esa mayor presión no ha venido con medidas de conservación del suelo. Y el minifundio no lo hemos atacado, pese a que las políticas desde el 2006 dicen eliminar el minifundio, claro, y nada, no se ha tocado. Y con la titulación lo que se hace es consolidar y no atacar ese tema, ¿no? Porque yo creo que ese es un problema estructural. El otro problema es de que no hemos ordenado nuestro territorio. Han habido esfuerzos de planificación en el ordenamiento territorial, pero no se aplican, ¿no? Y por tanto no tenemos esa base de ordenamiento, es decir, aquí es zona de protección de cuencas, esta es la zona donde vamos a tener plantas forestales, ¿no? Y aquí esta es una zona donde se puede hacer agricultura o ganadería, ¿no? O diferentes actividades. Pero el problema es de que no tenemos esa base, ¿no? Y por tanto la planificación no existe, ¿no? O sea, muy difícil avanzar en la planificación si no tenemos esas bases, ¿no? La gestión territorial tampoco. Por tanto, esos son temas que debemos abordar. Y este gran problema, ¿no?, del desequilibrio de las cuencas, del deterioro ambiental, tiene que ser abordado conjuntamente con el sistema productivo, ¿no? Y en muchos casos la colonización, la verdad, los colonizadores no tienen la culpa porque han sido echados al monte para pelearse con una naturaleza agreste y abundante, ¿no? Y además con conocimientos distintos. Claro, con conocimientos distintos y con tecnologías que no conocían, ¿no? Claro. Por tanto, lo que más conocen es echarle fuego y cortar y dejar el barbecho, etcétera, etcétera, ¿no? Es una especie de minería de las tierras, ¿no? Pero claro, podemos cambiar ese modelo, podemos trabajar sistemas más intensivos, semi-intensivos, ¿no?, donde se trabaje sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, donde se recupere toda esa sabiduría ancestral, ¿no?, utilizando nuevas tecnologías, porque sabemos muy bien de que antes era con mano de obra. Ahora tenemos pues tractores, tenemos 1000 máquinas que podemos utilizar para hacer eso. Por tanto, yo creo que este tema tiene que ser abordado en el mediano o largo plazo. No podemos solamente enfrascarnos y acordarnos de estas cosas cuando nos duele, ¿no?, o cuando hay las sequías. Cuando hay la sequía o las inundaciones. El cambio climático es un proceso que lo que hace es agudizar todos los fenómenos, ¿no? Y la sequía, ese ha de ser uno de los principales problemas, según los expertos. Y la escasez de aguas dulces, ¿no? Por tanto, estos sistemas de almacenamiento, lo que llaman los aymaras, los quechuas, la cosecha de aguas, ¿no?, en el cual han trabajado muchas organizaciones no gubernamentales, ¿no?,
que han desarrollado realmente experiencias interesantes. También hay experiencias con el gobierno, pero yo creo que esta conjunción institucional para enfrentar uno de estos temas tan vastos amerita un pacto social y además una planificación de mediano a largo plazo. Pero un pacto social, porque lo que tú dices es bien preocupante, ¿no? Es decir, no podemos controlar ni podemos hacer nada contra estos problemas si no tenemos un pacto realmente social donde no solo estemos hablando de instituciones, sino de personas, ¿no? Personas que están ocupando parques, que están entrando por sobrevivencia también personal. Entonces, yo digo, es un problema que va a ir mucho más allá. ¿Cómo está encarando el Plan Nacional de Gobierno estos temas? ¿Hay algún intento de tender hacia ese lado o están yendo por otro lado? Sí, bueno, hay una ley marco de Madre Tierra, ¿no? Donde se habla justamente del desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra. Y este es un marco aún, pero necesitamos avanzar en todos los campos. Es este campo del ordenamiento territorial, de la planificación territorial de mediano a largo plazo, de la experimentación tecnológica, ¿no? No podemos seguir con estos sistemas arcaicos, ¿no? Tenemos que transformar nuestra tecnología productiva, ¿no? Y por tanto trabajar políticas de desarrollo que estén orientadas a la conservación del medio ambiente, pero también al desarrollo económico y social. Eso es posible. Actualmente no tenemos que inventar la pólvora, existen N experiencias sobre todos estos temas, ¿no? Pero sobre todo la idea es de que el agua la tenemos que manejar, el suelo lo tenemos que manejar. Y para eso nuestro aliado, como los humanos, es la vegetación, es la biodiversidad. Y eso implica no solamente preocuparse de la inundación cuando hay inundación, de la sequía cuando hay sequía, sino todo un plan de desarrollo rural, de ordenamiento territorial. Es decir, es complicado, es súper complicado. Sí, pero bueno, igual que trabajar con el minifundio o el latifundio, que alguien me decía, es como plantear la Tercera Guerra Mundial. No, pero tenemos que encarar las cosas con una visión de mediano a largo plazo. ¿No? El tema es que siempre no tenemos una visión de 30, 40 años como la tienen otros países, y además en la cual nos pongamos de acuerdo todos. Y yo creo que el modelo de desarrollo es todavía uno de los temas pendientes. Es uno de los temas pendientes en Bolivia. Es algo que tenemos que discutir. Y no discutirlo en un taller o no, tiene que ser una discusión general, con una máxima participación. Y por tanto, trabajar en esos temas implica también prever y prevenir estos desastres. Yo creo que por ahí va la cosa, pero obviamente eso supone un esfuerzo absolutamente a largo plazo y donde todos estemos involucrados. Mil gracias, Richie, se nos ha acabado el tiempo. Mil gracias por habernos acompañado y por explicarnos desde tu perspectiva de ingeniero forestal lo complicado que es este tema de desastres ambientales, ¿no? Y que no se soluciona de manera inmediata, sino que conlleva un montón de factores que hay que tomarlos en cuenta. Gracias por estar aquí. Sí, que no solamente que echarle la culpa a la naturaleza, también tenemos nosotros nuestra partecita. Mil gracias y mil gracias a ustedes por acompañarnos.